Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Karina Mesa y junto a nuestro grupo conformado por Alan Flores, Matías Pérez, María Ignacia Pérez, Javier Camarena y Teresa Contreras, vamos a presentar la presentación final de nuestro proyecto de investigación El deshielo de la criósfera. El deshielo de los glaciares es un fenómeno que se da de forma natural desde la creación de la Tierra. Sin embargo, en las últimas décadas la velocidad con la que ocurre ha incrementado drásticamente debido al cambio climático y al efecto antrópico, siendo este último el mayor responsable de este fenómeno debido a la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero. En todo el permafrost hay toneladas de gases de efecto invernadero que se esconden bajo tierra, lo que aumenta las temperaturas globales. El deshielo también dejaría expuestos distintos virus y bacterias desconocidas que podrían causar grandes enfermedades y epidemias a nivel mundial, además de importantes consecuencias para el ecosistema, pudiendo provocar hasta la extinción de diversas especies por la destrucción de sus hábitats, además de causar grandes inundaciones en ciudades costeras junto a los huracanes, convirtiéndose en un desafío muy peligroso para la vida en distintas regiones del mundo. La investigación se abordó desde una perspectiva informativa enfocada en el deshielo de los glaciares, analizado en un lapso de aquí a 30 años, y cómo afecta esto a las diversas ciudades y biomas de nuestro planeta. También mencionamos las problemáticas desde un ámbito educacional por la falta de conciencia ambiental respecto al cambio climático y las consecuencias de esto. Se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva, en desarrollo. Se observaron datos anteriores a la actualidad, ya sean datos del IPCC o fuentes secundarias. Para esto se define el problema de estudio como la falta de educación y conocimiento sobre gravedad del fenómeno. Con toda esta información se hicieron proyecciones futuras. Se definió un marco teórico con los principales conceptos que aborda la investigación y un desarrollo bajo la estructura de un método cuantitativo con una recolección e interpretación de datos. A su vez, se complementa el estudio con una investigación teórica pura, basada en el análisis crítico de escritos teóricos por expertos, relacionados con el área de estudio, como lo son los informes realizados por el IPCC. La problemática tiene dos focos de dificultad. Por una parte, están las consecuencias del deshielo en los diferentes biomas del planeta, viéndose afectada la vegetación de estos, el clima, los distintos hábitats de cada especie, y por otro lado, cómo estas consecuencias afectarán a las distintas ciudades y a la población que vive en ellas. Una de estas problemáticas es el aumento del nivel del océano, lo que causa grandes inundaciones. Por otro lado, si no se tiene una educación previa al tema, se dificulta el entender la relevancia del fenómeno, la comprensión de ciertos conceptos y con ello generar un interés. Considerando lo anterior, para el desarrollo de nuestra problemática nos basamos en la pregunta: ¿de qué manera la falta de educación ambiental en la población se relaciona con la comprensión y el conocimiento de los impactos del deshielo glaciar? Nuestras preguntas de nuestra investigación serían: ¿cómo se ven afectados actualmente los diversos biomas del ecosistema a causa del deshielo de los glaciares? ¿Cómo se afectará dentro de 30 años a las distintas ciudades y con ello a la población que vive en ellas? La justificación de nuestro estudio se basa en el criterio de conveniencia, ya que la importancia de esta investigación reside principalmente en la entrega y promulgación de información relevante acerca de la situación actual sobre el deshielo de los glaciares y sus impactos, los cuales se están manifestando actualmente. Se busca generar conciencia en la población sobre la problemática e implementar educación ambiental en el sistema educativo y crear interés sobre la temática. Con criterio de relevancia social, se busca que el ciudadano común maneje el tema, aunque sea de manera superficial, para que comprenda lo que sucede en su entorno y cómo esto le afecta en su cotidianidad, bien digo, aunque no lo experimente de manera directa. Los objetivos de nuestra investigación son, nuestro objetivo general es analizar los impactos y consecuencias en los diversos ecosistemas producto del deshielo glaciar para concientizar a la población. Y nuestros objetivos específicos son investigar sobre la situación actual del deshielo de los glaciares en el mundo, recopilar datos de fuentes primarias y secundarias referentes al tema del calentamiento global y deshielo glaciar, estudiar los graves impactos actuales que llegan a causar el deshielo de los glaciares y las consecuencias en el ecosistema, y formular proyecciones de impacto ambiental en la Tierra producto del deshielo de los glaciares. Nuestra hipótesis la planteamos de esta manera.
El deshielo de los glaciares es un fenómeno que ocurre de manera natural y se ha acelerado este último tiempo por la acción humana, y sus consecuencias podrían verse aumentadas significativamente si no se toman medidas regulatorias contra esto, agravando así los impactos en el ecosistema de diferentes maneras. Encontramos 5 variables principales para esta hipótesis. Variable 1. Si no se implementa una educación ambiental en la población, podría no haber acción por parte del ser humano para evitar el deshielo de los glaciares. Esta es nuestra variable independiente. Variable 2. El aumento del efecto antrópico podría causar que la velocidad del deshielo glaciar jamás disminuyese. Esta variable es dependiente de la variable 1, porque si no se implementa una educación ambiental, el efecto antrópico continuará y con ello la velocidad del deshielo con el que está haciendo hoy en día. Variable 3. Debido al incremento del nivel del mar, producto del deshielo, es posible que diversas ciudades se inunden. Esta es una variable dependiente de la variable 2, porque si el efecto antrópico continúa, la velocidad del deshielo glaciar también, y por lo cual incrementaría el nivel del mar. Variable 4. El aumento de la temperatura podría modificar el clima de los distintos hábitats. Esta es una variable dependiente de la variable 2, porque si el efecto antrópico continúa, la velocidad del deshielo también, y aumentaría la temperatura global. Variable 5. Si no existe una mayor promulgación de información acerca del deshielo de los glaciares y la acción humana de manera desinformada sigue aumentando, podría afectar al cambio climático. Esta es una variable dependiente de la variable 1, porque si no hay una educación ambiental, no habrá una promulgación de la información acerca del tema. Para el marco metodológico, definimos y utilizamos 4 metodologías diferentes. Cualitativa, ya que se busca comprender y determinar fenómenos de la actualidad, con un enfoque más subjetivo involucrándose en el tema del estudio. Este abarca una problemática que hace referencia a la falta de educación ambiental y cómo esto afecta al mundo. Cuantitativa, ya que se utilizan datos y cifras de informes del IPCC, los cuales son escritos teóricos y especializados desarrollados desde el año 1995 hasta el año 2019, por expertos que estudian el cambio climático y sus consecuencias. En estos informes se detallan los impactos en los ecosistemas, producto del deshielo glaciar, el aumento de la temperatura global, el incremento del nivel del mar, entre más datos. Con ellos se logra comprender y analizar el contexto de la investigación, lo cual se relaciona con el objetivo general. Además, se busca entregar información precisa para lograr proyectar visualmente resultados exactos. Analítica, ya que el proyecto investigativo se descompondrá en temas que abordarán la problemática, comenzando por la investigación de la situación actual, luego planteando las causas de la problemática, seguido de esto se realizarán proyecciones de las consecuencias del deshielo en los ecosistemas y finalizando con una conclusión general del tema investigativo. Finalmente, deductiva, ya que se lleva a cabo la verificación y el análisis de la información y datos recopilados durante la investigación. Además, se trabaja con las conjeturas descritas en la introducción, las cuales serán explicadas y comprobadas para poder confirmar la hipótesis propuesta, y con ello plantear resultados exactos y proyecciones sobre los impactos en el ecosistema. Para el análisis de las fuentes primarias, en el caso del análisis externo del IPCC, la información otorgada por esta fuente primaria procede de una página web internacional gubernamental. En la portada del informe se pueden observar los logos representativos institucionales. En la página posterior se presentan los responsables de las políticas, expertos que desarrollaron este informe y es posible investigar su trabajo científico realizado anteriormente. También se da acceso a 2 links de páginas web, de las cuales una de ellas está ligada directamente con la página oficial del IPCC, donde se puede apreciar su vigencia. Para el caso del análisis interno, la información que otorga la fuente primaria proviene de 2 instituciones gubernamentales. Los autores son profesionales respecto al tema del cambio climático, y sus nombres son mencionados junto a su cargo laboral, lo que acredita la veracidad de los datos. Analizando la información interna otorgada por el informe y comparándola con otras fuentes secundarias, se estima la veracidad de la información es legítima. Para el marco teórico definimos 3 conceptos claves de acuerdo a distintos autores que están relacionados con el tema de estudio. Para la criósfera, analizando los 3 conceptos propuestos, todos coinciden en que la criósfera corresponde a los cuerpos de agua en un estado sólido congelado, de los cuales tanto Humberto González, Maysa Rojas como el IPCC los asocian a los glaciares y mantos de hielo.
En nuestro estudio investigativo se definió este concepto y sus características, como su porcentaje actual, coincidiendo con la definición de los 3 autores. Deshielo glaciar. Claudia Morales define deshielo glaciar como una plataforma de hielo flotante que se forma por la pérdida de una capa de hielo desde el glaciar. Esta definición se expone sin hacer hincapié en alguna posible causal. Sin embargo, Andrea Peralta y Jenny Howard describen este fenómeno como un suceso natural provocando las consecuencias del cambio climático, específicamente por el aumento de las temperaturas. Analizando lo mencionado por ambos autores y con el trabajo de investigación, se determina que el deshielo está directamente relacionado con el efecto antrópico. Las consecuencias se ven reflejadas tanto en el deshielo superficial como submarino, y en el aumento del nivel del mar, que es lo que se ve reflejado hoy al disminuir significativamente el hábitat de algunos animales, tal como lo menciona Howard en su investigación. Educación ambiental. Antonio Caride relaciona la educación ambiental directamente con el ámbito pedagógico, lo que coincide con nuestra problemática, ya que a falta de desarrollo y difusión de esta, el conocimiento no puede ser transmitido y no puede haber discusión relacionada con lo ambiental. En base a la definición de Calvo y Corraliza, podemos destacar que su aplicación está inmersa en la realización de este estudio investigativo. Ambos destacan el aumento de conocimiento sobre el medio ambiente, lo que se desarrolla desde la definición de conceptos básicos, las causas y consecuencias, la generalización de una problemática y las conclusiones finales realizadas. Estado del arte. Para esta investigación se recopiló información proveniente de 3 autores. El primero, Matthias Haas, es un investigador suizo que investiga el derretimiento del glaciar Aletsch causado por el calentamiento global. La segunda, Sarah Gibbons, también investiga los glaciares, pero lo hace a nivel global y concluye que estos están en su tamaño más pequeño, por lo que se prevé un incremento en el nivel del mar. Por último, Steven Armstrong investiga las consecuencias que tiene el calentamiento global sobre las distintas especies y hábitats. Para la primera cita, podemos concluir que para el glaciar Aletsch no existe remediación, pues solo queda esperar a que se derrita por completo, pero para el resto de los glaciares es posible revertir su situación si se toman medidas ahora. De acuerdo con la segunda cita, se puede concluir que diversas ciudades costeras ya están presenciando las consecuencias negativas de este aumento en el nivel del mar. De esta última cita, podemos concluir que si no se toman medidas drásticas ahora, en un futuro, muchas de las especies en peligro de extinción, como el oso polar, no existirán. Lineamientos similares entre autores. Todos estos autores concluyen que las principales consecuencias del deshielo glaciar son la subida del nivel del mar, la extinción de especies y reducción de hábitats. En el ítem donde debíamos identificar en qué se diferencia nuestra investigación científica a la que mencionamos anteriormente, podemos decir que nuestra investigación es más específica en el rango de tiempo de las predicciones, ya que hablamos sobre cambios de aquí a 30 años. En cambio, algunos autores hacen predicciones más lejanas o incluso no mencionan predicciones. En nuestro proyecto hablamos de la pérdida de especies en relación a los biomas y no de una manera tan específica como lo hace Steven Armstrong. El enfoque de la mayoría de estas investigaciones se centran en lugares específicos, en cambio nosotros nos enfocamos en distintos lugares del mundo. Los autores Steven Armstrong y Sarah Gibbons relacionan el problema del deshielo con el cambio climático, dando a entender que el responsable de este suceso es el aumento de la temperatura global. Para nuestra investigación también tomamos en cuenta la falta de educación ambiental en la población como responsable de esto. Para respaldar esta información, llevamos a cabo una encuesta con preguntas relacionadas al problema de estudio. Esta fue realizada por un público amplio de todas las edades. A continuación, se presentan imágenes de la encuesta realizada, un plan piloto donde se observan algunas de las preguntas realizadas y sus respectivos resultados, siendo importantes y asertivos para el análisis y conclusión final de nuestra problemática. A continuación se encuentran las referencias. Muchas gracias por su atención.